Muy buenos días, queridos amigos, queridos papás, queridos jóvenes. Como todos los domingos, nos encontramos nosotros para reflexionar con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Nuestro IBC, que es la iniciación a la vida cristiana, y nos encontramos aquí con Iván, como siempre, todos los domingos, para poder compartir con ustedes momentos hermosos en que vamos reflexionando, hacemos las preguntas disparadoras como siempre, y de esta manera podemos ir respondiendo. Ciertamente que la reflexión nuestra es importante para luego pasar también al momento de una enseñanza, digamos, desde aquello que la Iglesia como maestra, ciertamente dentro de una comunidad, nos va enseñando y nos va dirigiendo nuestros pasos. Es decir, todos nosotros como comunidad, como familia, necesitamos hacer nuestro camino. Y hoy justamente en este domingo en que celebramos nada más y nada menos que la gran solemnidad de la ascensión de Jesús al cielo. Por lo tanto, queridos papás, queridos jóvenes, en este domingo tenemos que estar muy atentos a todo lo que significa nuestro creer, la fe como tal. Nosotros tenemos siempre el tema importante que tenemos que reflexionar, que tenemos que entender y que tenemos que procurar entrar en lo esencial y en lo fundamental de lo que la palabra de Dios nos va enseñando y nos va diciendo. Entonces, queridos papás y queridos jóvenes, hoy especialmente sabiendo que el Señor sube al cielo, pero deja la responsabilidad en cada uno de nosotros. Nos encontramos así en este domingo alrededor de la mesa, alrededor juntos, reunidos como familia, para compartir no solamente un momento contento, ¿verdad?, de lo que puede ser un almuerzo, un encuentro como familia, sino que también con ciertas preguntitas importantes que tenemos que ir lanzando para nuestra formación integral. Recordemos que en la medida en que le damos sentido a nuestra vida, también nosotros podemos hacer un camino hermoso en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. Bueno, Iván, vamos a iniciar así nuestra charla del día de hoy, de este domingo. Tenemos las preguntas disparadoras, por lo tanto, quisiera escucharte un poco. ¿Cuál es esta pregunta que nosotros hoy nos hacemos en este domingo y que queremos compartir con todos nuestros amigos? Muy buenas tardes, Padre. Hoy estamos en un domingo más para compartir con todos ustedes, con toda la audiencia. Vamos a seguir platicando interesantes temas con las preguntas disparadoras. El domingo pasado hemos hecho un análisis exhaustivo sobre el credo de los apóstoles. Pues hoy vamos a hablar sobre el credo de Constantinopla, el credo de Nicea. También vamos a seguir yéndonos hacia otras preguntas, otros temas, y un poco vamos a dar entonces el fin al credo y luego nos explayaremos para las otras preguntas. Vamos a ver entonces este domingo con nuestro IBC. ¿Qué dice el credo largo? Entonces nosotros le llamamos Nicea-Constantinopla, de Nicea-Constantinopla. Siempre sabemos muy bien que aquí nos estamos encontrando ante un concilio. Todos los concilios que se realizan dentro de una comunidad, dentro de una iglesia, como hacemos nosotros dentro de una familia, porque el concilio es juntarnos, aconsejarnos, buscar soluciones ante ciertos problemas que podemos encontrar. Este ya es un primer elemento que nos tiene que hacer reflexionar también a nosotros como familia, porque los concilios se reúnen para recibir estos consejos en una reflexión de comunidad, en una reflexión de familia. Recordemos que la palabra eclesia, iglesia, quiere decir justamente la reunión de personas, el encuentro de personas, el encuentro de una comunidad. Iglesia significa comunidad. Entonces, estamos pensando juntos ante situaciones concretas que se nos presentan en la vida. Hoy con esta pregunta, justamente, ¿qué nos dice el credo niceno, verdad? O sea, de Nicea, ¿verdad? Y Constantinopla, los dos entonces que se unen aquí para decirnos y para agregar algunas terminologías o algunos conceptos importantes en la definición de nuestro credo.
Entonces, querido Iván, vamos a escuchar un poco qué es lo que nos dice este credo de Nicea, ¿verdad? Constantinopla. El credo largo de Nicea comienza así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Entonces, queridos amigos, así el credo niceno-constantinopolitano surge justamente en la Iglesia para corregir o para asegurar, y de una manera dogmática, digamos, ante algunos problemas que surgían en esta Iglesia, naciente ciertamente, y contra un sacerdote justamente que se llamaba Arrio. Arrio es entonces un sacerdote del África que justamente estaba diciendo que Jesús no era Dios, es decir, la divinidad de Jesucristo. Este es el problema principal. Y por eso nosotros vemos y hemos recitado recién y hemos visto cómo se acentúa. Nosotros le decimos el credo largo, es decir, el credo donde ponemos y acentuamos elementos, sobre todo con respecto a la divinidad de Jesús. Decíamos, creo en un solo Señor Jesucristo. Se dan cuenta que esta es la parte ampliada. Esta es la parte que quiere dejarse bien para demostrar la divinidad. Vuelvo a acentuar. El problema entonces de la herejía de este sacerdote Arrio, entonces se corrige con este credo niceno-constantinopolitano. Por eso decíamos, creo en un solo Dios, Jesucristo, Hijo único de Dios, Hijo único de Dios. Es decir, aquí ya vamos poco a poco hablando de este Jesús que procede del Padre, ¿verdad? Nacido del Padre antes de todos los siglos. Y ya acentúa, esto es lo nuevo, ahora que encontramos aquí, Dios de Dios, luz de luz, para acentuar que verdaderamente Jesucristo es Dios. Dios verdadero de Dios verdadero, ¿se dan cuenta? Aquí entonces es donde nosotros podemos entender, porque algunas veces también nosotros nos preguntamos y decimos, ¿por qué, Padre, tenemos un credo corto y un credo largo? Normalmente nosotros en nuestras celebraciones directamente vamos al credo corto, digamos, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a tener un poco algunos problemitas, también nosotros, nuestra fe, para entender mejor quién es verdaderamente Jesucristo, porque sobre este aspecto es que se está acentuando la divinidad de Jesucristo. Tengamos presente entonces esto. Con el credo niceno-constantinopolitano, lo que se está haciendo es acentuar el aspecto de la divinidad de Jesucristo. Y decíamos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Bueno,
Ahí ya continúa y entra de nuevo en lo que encontramos también en el credo más corto. Pero lo importante es cuando el concilio se reúne y quiere resolver, como les estaba diciendo, aquí hay algo para resolver, alguna situación problemática que se nos presenta en la vida de comunidad, que suele suceder, evidentemente. Entonces, como decíamos, el principal adversario, llamémosle de esta manera, era esta doctrina arriana, la doctrina de Arrio, el apellido entonces de este sacerdote, que no quiso aceptar que Jesucristo era Dios mismo. Es decir, el concepto de la Trinidad es lo que nos está queriendo aceptar Arrio aquí. Como propuso interpretar también en Nicea, ¿quién? Atanasio, ¿verdad? Estos son los que primeramente hablan verdaderamente de la Santísima Trinidad. Recordemos que este elemento es importante también hoy, aprovechemos ya que estamos hablando de este credo. El credo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios. La misma naturaleza entonces, ¿verdad? 3 personas, un solo Dios. Estos elementos se comienzan dentro de una teología cristiana, es la teología cristiana. Con Atanasio es entonces en que estamos comenzando, en el Concilio de Nicea I. Concilio de Nicea I, es decir, las definiciones, cómo nosotros entendemos, cómo nosotros comprendemos y cómo también nosotros nos vamos centrando en todo lo que significa para nosotros la fe, todo lo que significa para nosotros también tener bien clara la cuestión de nuestra profesión religiosa, nuestra profesión como cristianos. Queridos amigos, entonces así estamos reflexionando. Vamos a seguir reflexionando y profundizando más sobre nuestro credo. Y volvemos enseguida nosotros con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 Tú eres la meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 oh,
voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Queridos amigos, estamos volviendo con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. La iniciación a la vida cristiana, y con este tema que estábamos diciendo de reflexionar un poco sobre nuestro credo. Queridos papás, queridas familias, nos encontramos así como todos los domingos para hacer preguntas disparadoras, por lo menos para recordar. Tenemos que estar siempre, ¿verdad?, con estos temas también en nuestra vida cristiana, porque algunas veces con tantas cosas que estamos haciendo podemos olvidarnos de lo esencial y de lo fundamental en nuestra propia vida. Vamos a procurar entonces centrarnos, vamos a procurar entrar dentro de todo lo que significa nuestro caminar cristiano. Por eso cada domingo esta catequesis, que esperemos que nos pueda servir por lo menos para recordar ciertos elementos de la vida del cristiano, de la vida de cada uno de nosotros, que compartimos a través de nuestro IBC. Y bueno, vamos a seguir en este segundo bloque, querida familia, queridos papás, queridas mamás, queridos jóvenes principalmente, para seguir fortaleciendo nuestro conocimiento, nuestra fe. Vamos a ir con esta preguntita importante, la segunda. Entonces, Iván, por favor, ¿sobre qué vamos a centrarnos ahora? ¿Cuál es la pregunta disparadora para este segundo momento? La segunda pregunta disparadora que tenemos para hoy dice: ¿por qué creemos en un solo Dios? ¿Por qué creemos en un solo Dios? Es una pregunta muy importante. ¿Por qué un solo Dios? En ese primer bloque algo estuvimos hablando, algo estuvimos diciendo, ¿verdad? El hecho de ser un solo Dios. Ahora, porque hablábamos, Atanasio es uno de los primeros padres de la Iglesia, ¿verdad?, que nos habla y comienza a formar esta idea dentro de la reflexión, porque recuerden, la reflexión teológica es utilizando la razón. Muchos, queridos jóvenes, y muchos, queridos padres, algunas veces nosotros pensamos que la religión es simplemente un sentimiento o es algo que nosotros, no sé, como que evadimos el mundo o la realidad y salimos de la razón. Y sin embargo, la theologos es todo lo contrario. Por eso que siempre se necesita como base el aspecto filosófico. Tenemos que conocer y tenemos que hacer el elemento filosófico. Usar la razón significa amigo de la sabiduría. La teología es justamente eso, ¿verdad? La teología no es disparar simplemente sobre ideas de lo que uno piensa o lo que uno quiere, no. Fíjense que aquí hay años y años y años y horas, pestañas quemadas, por decirlo de esta manera, sobre la reflexión de una experiencia de vida. Dios verdaderamente cómo se manifiesta. No es que nosotros estamos inventando, no es que nosotros estamos comenzando, o nosotros tampoco podemos decir, no, yo estoy aquí en silencio y de una o de otra manera Dios se tiene que mostrar, se tiene que manifestar, lo siento o no lo siento, aquí en mi corazoncito me gusta o no me gusta. No. El aspecto de la religión es tan importante porque el aspecto de la religión en realidad es entrar en el nous, ¿verdad?, en el conocimiento.
lo que Dios verdaderamente nos quiere decir y lo que Dios nos quiere enseñar. Esa es la presencia de Dios y por eso es Theologos. Pensar sobre Dios, reflexionar sobre Dios, entender quién es Dios y cómo Dios se manifiesta. Por eso esta pregunta tan importante, ¿por qué creemos en un solo Dios? Y entonces, querido Iván, ¿cuál es esta respuesta que nosotros encontramos aquí? Pues creemos en un solo Dios Padre porque la Sagrada Escritura nos dice que solo existe un Dios. Además, la lógica nos confirma que no puede haber más de un solo Dios. Algo más que podemos agregar es que si hubieran dos dioses, eso implicaría que uno sería el finito de otro. Y eso no tendría sentido. Además, no serían dioses y eso también implicaría que entonces los dioses no sean perfectos. Si vamos entonces por la lógica, se dan cuenta, queridos jóvenes, queridos papás, lo primero es que la definición misma de Dios, Dios, que es la causa última, la que está por encima de todo. Incluso dentro de la filosofía, cuando los grandes filósofos, recordemos Aristóteles, por ejemplo, uno de los grandes filósofos que divide la historia verdaderamente con su pensamiento, y el otro sería también Platón, que divide también la historia con su pensamiento, lo del idealismo y por otra parte de lo concreto, de lo racional, de lo profundo, ¿verdad? Entonces cada uno de estos filósofos nos muestran los elementos que nos ayudan a nosotros a definir y a encontrar a Dios como definición, pero utilizando la misma razón. Y por eso yo les decía anteriormente que Aristóteles llega al famoso motor inmóvil. Esto dentro de la filosofía, ¿verdad? Porque él no está entrando en el aspecto religioso. Pero si entramos en el aspecto religioso, ¿qué significa ese motor inmóvil? La razón sí o sí te tiene que pedir y te pide cuál es el inicio de esa causa que fue generada. ¿Y quién creó o quién hizo a ese elemento que después va creando o va causando los movimientos y las acciones que vienen consecuencialmente? Aristóteles lo llama el motor inmóvil, ¿verdad? Porque la lógica tiene que llegar hasta ahí. Y eso entonces nosotros lo podemos entender. Dios entonces en este sentido solamente puede ser uno. Porque si son dos, entonces en la misma lógica humana, en la misma razón humana, nosotros no podemos entenderlo. No puede haber, ¿verdad?, dos dioses en este sentido. No puede haber, imposible. En la lógica, ¿verdad?, por la definición misma de lo que es Dios. Bueno, eso en primer lugar. Pero luego nosotros tenemos también los testimonios bíblicos. Y cuando hablamos del testimonio bíblico, lo que nosotros leemos sobre una experiencia, ¿verdad?, del hombre que reflexiona y del hombre que vive en su relación con lo trascendente, encontramos sobre todo en la Biblia. La experiencia de la Biblia nos dice justamente que nosotros no podemos dividirnos, no podemos tener el corazón dividido, no podemos tener el alma dividida, las ideas divididas. Por eso que en la Biblia encontramos que toda idolatría lleva al hombre a la perdición. ¿Y qué es la idolatría? ¿Se acuerdan que el mismo Evangelio después nos habla y nos dice, ustedes no pueden servir a dos dioses, no pueden tener dos patrones, porque amarán a uno y dejarán de lado al otro, desatenderán al otro. Y así, no pueden servir a Dios y a Mamona, dice, ¿verdad? Mamona, el dinero, o sea, todo lo que significa. Bueno, eso es lo que nos dice el Evangelio, pero esta lógica es la que nosotros tenemos que entender y tenemos que aplicar también a nuestra vida, queridos papás, querida familia, queridos jóvenes. Porque entonces, cuando nos hacemos esta pregunta, ¿por qué creemos en un solo Dios? Justamente porque primero entra en la lógica humana, en la lógica de la razón, llegamos a definir que es imposible la existencia de dos dioses, porque por definición Dios es entonces el único, el inicio de todo, y no puede existir dos en este sentido, o uno
o nada, ¿verdad? Entonces aquí con eso basta. Es decir, la unicidad aquí entonces del Dios único. Bueno, pero después decíamos que también los testimonios bíblicos, y eso tenemos tanto como se nos presenta. La experiencia, decíamos, de la Biblia, la experiencia del pueblo de Israel. Recuerden que leitmotiv, idea central, idea que se repite continuamente, podemos decir en los 73 libros de la Biblia, es justamente el problema de la idolatría. Pero cuando estamos hablando de idolatría, queridos amigos, tenemos que entender bien lo que significa idolatría. No nos confundamos al estilo que presentan los protestantes, lastimosamente, que realmente dicen cualquier cosa, ¿verdad? Porque la idolatría de por sí, el ídolo, es todo aquello que el hombre, yo, pongo por encima del valor de Dios. Eso significa idolatría. Por lo tanto, el dinero para mí puede ser una idolatría, y no es que tengo ahí un santito, o tengo una estampita, o tengo no sé qué cosa, ¿verdad? Eso prácticamente no es nada, ¿verdad? O sea, la idolatría puede ser, para muchos, es el fútbol, todo el fútbol, y de Dios, y ni se acuerda. Para otros es, por ejemplo, el momento del hacer. ¿Cuántas familias algunas veces conozco, verdad? Donde hay desatención verdaderamente a los hijos, donde hay desatención a la esposa, donde hay desatención a la familia. ¿Por qué? Y porque todo lo que durante la semana ya no pudimos estar por el trabajo, por las actividades, después venimos fines de semana, sábado y domingo, y de nuevo con los amigos aquí, jugando allá, etcétera, etcétera, y de nuevo volvemos a desatender lo importante, lo esencial y lo fundamental, que es justamente estar, por ejemplo, con los hijos, estar con la familia, acompañar, poner a Dios en el principio de todo, buscar los valores que nos ayudan a crecer, ¿verdad? Y a fundamentarnos como cristianos auténticos, etc. Bueno, esos son los ídolos entonces. Somos nosotros quienes vamos creando los ídolos y hacemos que después nos separemos de esta realidad de Dios. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando este tema tan importante del día de hoy. Dios, único Dios, Dios, el que sustenta toda nuestra vida y toda nuestra existencia. Volvemos enseguida con más Iniciación a la vida cristiana. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Queridos amigos, estamos volviendo con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y así nuestra iniciación a la vida cristiana con este tema tan importante de nuestro credo. Estamos hablando del credo niceno-constantinopolitano. Hablábamos y hacíamos un resumen tan interesante y tan importante donde se quiere acentuar. No se olviden que en esta catequesis tenemos que llevar algunos mensajes e ideas principales. Hablamos de Jesucristo, pero Jesucristo en su divinidad también. Ya los primeros padres de la Iglesia van hablando, ¿verdad?, de la Santísima Trinidad.
Recordemos que justamente por eso nosotros más adelante, dentro de 15 días, estaremos celebrando también la Santísima Trinidad. Hoy celebramos la Ascensión de Jesús, después, próximo domingo, celebraremos la venida del Espíritu Santo, pero luego enseguida celebramos la Santísima Trinidad, que es parte de esto que nosotros estamos hablando, de esta catequesis que tenemos que entender, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Decíamos que el problema principal con Arrio, este sacerdote, era justamente el de entender la cuestión de la divinidad, cómo Jesús va a ser Dios, ¿verdad? Y es uno de los problemas que existieron mucho antes también. No pensemos que solamente Arrio, ¿verdad? Esta ya es una comunidad y una iglesia que de cierta manera ya estaba más preocupada porque es una iglesia que ya fue creciendo, una iglesia que ya fue desarrollándose y por lo tanto ante ciertas situaciones tenía que poner, entre comillas, un poco de orden con respecto a su creencia, qué es lo que creemos, quién es Dios para nosotros y cómo Dios es persona, es decir, cómo Dios se manifiesta, porque personar, sonar a través de, darse a conocer, esto significa manifestarse, ¿verdad? Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, hace que después entonces la comunidad reflexione y así va entendiendo y diciendo, bueno, querida familia, queridos jóvenes, queridos papás, querida comunidad que estamos reunidos aquí, decían, ¿verdad?, en su tiempo. Esta es nuestra fe, esto es lo que nosotros profesamos. Bueno, entonces ahora vamos a este tercer momento, a esta tercera preguntita. Entonces, querido Iván, ¿qué es lo que nosotros ahora queremos compartir con nuestras familias? La pregunta disparadora de este bloque. Y la última preguntita disparadora que tenemos para hoy nos dice, ¿por qué Dios nos revela su nombre? El hecho de que Dios revele su nombre, qué importante y qué lindo lo que estamos escuchando aquí. ¿Por qué Dios revela su nombre? Tenemos que concentrarnos, primero mirar cuál es el nombre de Dios, qué significa ese nombre de Dios, dónde lo encontramos bíblicamente. Y también vamos a otros elementos, ¿verdad? Y responder, ¿por qué verdaderamente Dios tiene que revelar su nombre? ¿Por qué Dios tiene que dar a conocer su nombre? Entonces, Iván, ¿cómo nosotros responderíamos a esta preguntita, ¿verdad?, que estamos haciendo? ¿Por qué Dios se revela a sí mismo y por qué Él cuenta y dice, nos cuenta cuál es su nombre? Dios nos revela su nombre porque quiere que se lo pueda invocar. Dios quiere entonces que nosotros lo invoquemos. Pero atención, no es también como alguien que es egoísta y como diciendo, bueno, véase la cerera, este es mi nombre, listo, todos ahí arrodíllense, invóquenme y díganme que yo soy Dios y llámenme por mi nombre. Me llamo Yahvé, díganme, me llamo Yahvé, ¿verdad? Entonces yo recuerdo incluso en algunas reuniones, sobre todo tiempos atrás cuando trabajaba más y mucho con los jóvenes, justamente nosotros hacíamos algún chistecito, ¿verdad? Y alguien me decía, me llamo, díganme, me llamo fulano, me llamo fulano. O sea, como decir, no soy anónimo, no soy alguien, entre comillas, incógnita, sino que yo estoy presente en medio de ustedes. Entonces, ¿por qué Dios quiere que se lo invoque? Es porque Dios no puede ser un Dios incógnita. Dios no puede ser un papá, como decimos hoy en día, según la psicología, muchos problemas que tenemos en nuestras familias, un padre ausente, un padre ausente. Crea muchos problemas en muchos hijos, la paternidad justamente de ausencia, una paternidad que se aleja del hijo, o sea que no tiene presencia de un papá, la formación de los hijos sin padre. Estoy hablando del padre, del papá, del hombre sobre todo, porque esta es un poco nuestra cultura también, entre nosotros nuestra cultura paraguaya, apellido y formalina. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir, queridos amigos, queridos papás, queridos jóvenes, a ustedes también, porque soy la experiencia en estos 30 años de sacerdocio, yo les puedo decir muy bien y les puedo decir así, con mucha seguridad, les puedo decir que muchos de los problemas que tenemos justamente
en nuestra sociedad, en nuestras familias, con los hijos, con los problemas que vienen posteriormente y que vamos arrastrando son los problemas, ¿verdad?, de la ausencia del papá, la ausencia paterna. Pero recuerden, le voy a hacer un poquitito más claro y más profundo también. Porque si Dios quiere que se invoque su nombre, entonces, como le estaba diciendo, no es por un narcisismo. Yo soy Yahvé, llámenme Yahvé, aquí estoy, etcétera, etcétera, arrodíllense y apláudanme, ¿verdad? No es eso lo que quiere decir, por lo menos en la Biblia, el momento de la revelación de Dios. Sino que Dios nos está revelando su nombre para que nosotros entonces entendamos cuál es nuestra función justamente como papás dentro de la familia, como líderes dentro de la familia. Incluso si queremos aquí podemos acentuar, hoy podemos subrayar la figura del papá, la figura del varón. Dentro de poco, en junio, estaremos celebrando justamente el Día del Padre. Pero ¿será que podemos celebrar así con todas las letras el Día del Padre? Tal vez nosotros somos muy sensibles, somos muy mamitis y celebramos el 15 de mayo, el Día de la Madre y la mamita y todo el mundo. Pero llega el Día del Padre y parece que somos medio fríos. Pero ¿por qué será que somos fríos? Tenemos que hacernos la pregunta, como decíamos al comienzo, ¿cuál será el motivo? Bueno, vamos, ¿qué algo más podemos acotar, querido Iván, sobre esta pregunta? ¿Por qué Dios quiere que se lo invoque? Algo más que podemos acotar es que Dios no se quiere mantener en el anonimato. Justamente decíamos en uno de los programas que Dios nos habla a través de las circunstancias para que nosotros de esa forma nos acordemos de Él en las situaciones de la vida. De esta forma entonces otra vez nos dice la catequesis, hoy nos presenta que Dios no se mantiene en el anonimato. De esa forma nosotros tenemos un poco la obligación de acordarnos de Él cuando se nos presentan circunstancias o situaciones difíciles, que eso es lo que Él desea, que nosotros pues lo invoquemos. Justamente entonces porque Dios quiere ser conocido. Pero cuando estamos hablando de que Dios quiere ser conocido, nos está hablando a nosotros entonces. Quiere que nosotros lo conozcamos. Quiere que nosotros tengamos una experiencia de lo trascendente. Quiere que nosotros entendamos nuestro camino de historia. Quiere que nosotros hagamos este camino que nos lleva ciertamente a la salvación. Llamémosle así de sencillo, salvación. Porque ¿qué significa la salvación para nosotros? La salvación para nosotros está significando, en este caso, la propia realización de nuestra vida, la propia realización de nuestra familia. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nosotros vamos desarrollándonos y cómo nosotros vamos entendiendo la propia vida? Y por eso, el hecho de invocar a Dios, el hecho de poner en nuestra boca, vocar, boca, decir, hablar, invocar, en la boca nuestra, es decir, anunciar, hablar, estamos invocando a Dios. Y invocar a Dios con los labios significa entonces para nosotros conocerle a Dios. En realidad, aquí nosotros presentamos y decimos porque Dios quiere que se le conozca. Pero no es el narcisismo como ya dijimos anteriormente, sino que el hecho de que Dios quiere que nosotros le invoquemos quiere decir en realidad que nosotros lo conozcamos. En la medida en que nosotros conocemos a Dios, nuestra vida será diferente. Nuestra familia tomará otro rumbo. Nuestra familia hará un camino totalmente diverso de lo que nosotros muchas veces estamos haciendo. Cuando Dios entra en la vida, y eso quiere decir en boca de, ¿verdad? En la boca de cada cristiano. Y así es que Dios recibe el nombre justamente de Yahvé, decíamos. Yahvé viene de un verbo, es un verbo hebreo, que significa ser, es decir, existencia.
En hebreo, el verbo se dice el verbo yahá, yahá. De ahí viene Yehová, ¿verdad? Entonces yahá significa justamente ser, la presencia. Y el nombre de Dios, de cierta manera, querría decir el existente, el presente. Invocar a Dios, por lo tanto, Dios quiere que lo invoquemos porque con eso nos está diciendo, en la medida en que nosotros invocamos a Dios, quiere decir que nosotros lo tenemos presente en nuestra vida y sabemos cuál es su función en nuestra propia existencia. Bueno, queridos amigos, hoy entonces así, en este domingo, nosotros estamos conversando. En este domingo nos encontramos una vez más para dar pasos importantes a través de nuestra catequesis. Así nos despedimos del día de hoy. Les auguro lo mejor, que la bendición de Dios, que la fuerza del Señor nos acompañe siempre, nos ayude sobre todo para que podamos dar, como hoy decíamos y seguimos diciendo, y sobre todo fortaleciéndonos a través de nuestra catequesis del IBC. Este es nuestro credo. Nosotros creemos en un Dios presente, creemos en un Dios a quien invocamos porque es la forma como Él se hace presente. Y sobre todo creemos también en un Dios que siendo Padre se encarna, siendo Padre entra en nuestra historia, se hace historia entonces y camina con nosotros. Y sobre todo el próximo domingo, cuando celebremos Pentecostés, vamos a decir, ese Padre que con su fuerza y con su Espíritu nos anima para que nosotros podamos también expandir y hacer llegar esa alegría y esa fuerza de un Dios que nos renueva. Renueva a la familia y renueva a toda nuestra nación. Y nos despedimos por el día de hoy. Les doy la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, querida familia, queridos hermanos, con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana.